Estimados hermanos en Cristo Jesús, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Tengamos un momento de oración. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, tú has cumplido tu promesa al enviar el don del Espíritu Santo para reunir discípulos de entre todas las naciones en la cruz y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Por medio de la predicación del Evangelio, distribuye estos dones hasta los confines de la tierra. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés, una de las mayores festividades cristianas junto con la Pascua y la Navidad. Esta es una de las tres fechas importantes del cristianismo, porque nos recuerdan lo que se ha venido a llamar la fiesta de cumpleaños de la Iglesia, es decir, su nacimiento mediante el derramamiento del Espíritu Santo, como dice el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Decíamos que la fecha de cumpleaños de la Iglesia es Pentecostés, porque allí fue donde vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo. Y a partir de ese día comenzaron a predicar a todo el pueblo reunido en Jerusalén que Jesús es el Mesías resucitado y el Señor que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y que en Él hay perdón de pecados mediante la fe en su nombre. Personas de todos los rincones del Imperio Romano se habían reunido en Jerusalén para la fiesta judía de Pentecostés. Y admirados oían hablar a los apóstoles aquella mañana las maravillas de Dios. Estaban atónitos y admirados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este es el milagro especial que había operado el Espíritu Santo en los apóstoles aquel día. La capacidad de hablar una lengua extranjera sin haberla aprendido antes. Todos, sin excepción, recibieron y comprendieron el mensaje del Evangelio, cada uno en la lengua de su tierra. Y así se cumplía el designio de Dios de salvar a todos los hombres, es decir, de conducir a todos al arrepentimiento y al perdón de sus pecados por la fe en Jesucristo. Porque hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que todas las personas hablaban un solo idioma, un mismo lenguaje. En Génesis 11 está registrado que decían unos a otros: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esto lo decían para hacerse famosos, para parecerse a sí mismos a Dios. La historia de la Torre de Babel. Pero Dios, viendo su soberbia, viendo desde el cielo lo que decían y lo que tramaban contra él, dijo: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda su tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel significa confusión, porque allí Dios confundió su idioma, la lengua de los hombres, para que el uno y el otro no se pudieran comprender. Pero a la inversa que Babel, que significa confusión, hoy en Pentecostés celebramos el gran hecho del envío de Dios de su Espíritu Santo,
que desciende otra vez sobre la iglesia, pero esta vez no para confundir, ni dispersar, ni castigar por la rebeldía del hombre. Todo lo contrario. Lo que Dios hizo en Pentecostés y que hoy celebramos es la reconciliación. Dejar en claro a todos los hombres el misterio de su voluntad, que en Cristo Dios se reconcilió con los hombres y que ahora tenemos la oportunidad de hacer las paces con Él, pedir perdón y ser perdonados mediante la fe en Jesús, el Hijo de Dios. En el Salmo 143, versículo 2 dice: Señor, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Qué quiere decir el rey David aquí, que es el autor de este salmo? Habla a Dios en oración como diciendo: es preciso reconocerte a ti, Señor y Dios, como lo que tú eres, justo y santo, pero yo soy un miserable pecador. Así que por favor, Señor mío, no entres en juicio conmigo, no me condenes, aunque lo merezco, pues yo sé que estoy delante de ti en desventaja, y no solo yo, sino también toda persona que se encuentra en esta tierra. Hermanos, la ley de Dios nos acusa, porque ¿quién ama o teme a Dios lo suficiente? ¿Quién no se pregunta a menudo si son los designios de Dios o si es la casualidad lo que rige el destino de los hombres? ¿Quién no duda frecuentemente o algunas veces de que Dios lo escucha en oración? ¿Quién no siente a veces amargura al ver a los poderosos y a los corruptos gozar de mayor fortuna que los santos y los justos? ¿Quién vive a la altura de su vocación y cumple toda responsabilidad? ¿Quién ama a su prójimo como a sí mismo? Por eso, San Pablo dice en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y asimismo dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso David y nosotros hoy también rogamos a Dios diciendo, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por el otro lado, también David dice en el Salmo 32, pero bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre a que su pecado es perdonado. De esto se trata el envío de Dios de su Espíritu Santo, hacernos reconocer ante la ley de Dios nuestro pecado y hacernos también ver al Salvador, a Jesús, el que murió por nuestros pecados en la cruz. Jesús dice en Juan 14, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y esto tiene lugar cada vez que se predica la palabra de Dios. En cada oportunidad donde escuchamos la predicación pura y verdadera del Evangelio de Cristo, sucede un nuevo Pentecostés en la iglesia y en nuestros corazones. Es decir, cuando nos es anunciado la ley y el Evangelio, y especialmente el anuncio del perdón, cuando el pecador está arrepentido, sinceramente. Y si esa es tu condición hoy, también hay perdón para ti. ¿Cómo sé que mis pecados son perdonados ante Dios? Por la obra del Espíritu Santo, el Consolador, quien viene a nuestra vida mediante el anuncio de la palabra y que nos recuerda una y otra vez lo que Cristo hizo y dijo por ti. El Espíritu Santo utiliza para impartir estos dones de Cristo de su perdón y salvación los medios designados por Él mismo, palabra y sacramentos. El oficio de las llaves
públicamente administra estos medios de gracia instituidos por Cristo en el Evangelio, porque de esta manera Dios es nuestra ayuda y nuestro consuelo contra el pecado, contra la mala conciencia. Y especialmente nos da el consuelo de la confesión y absolución, que no debe caer en desuso en la Iglesia, especialmente para beneficio de las conciencias débiles y que también están afligidas por todo lo que sucede hoy en nuestro mundo. En la Babel en la cual estamos viviendo también, la Babel de la soberbia y del orgullo. Por eso, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés siempre despierte un nuevo gozo, una nueva alegría, alegría en el perdón que Jesús nos logró en la cruz. Así como hoy un pecador que se arrepiente y hay fiesta en el cielo, que también personas de la iglesia, de la congregación, tengan la tranquilidad y la paz que solamente Cristo puede dar. Tengan la tranquilidad y el consuelo del Evangelio para sus vidas. Cuando la gente reunida en Pentecostés escuchó la predicación de Pedro, al final dijeron: ¿qué haremos? Y él les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que oigan, a quienes Dios llame. Así es dado el Espíritu Santo, palabra y sacramentos. Hoy en Pentecostés, la fecha de cumpleaños de nacimiento de la Iglesia cristiana del Nuevo Testamento, es una fiesta de alegría en la que celebramos de nuevo la reconciliación de Dios con nosotros y el anuncio del Evangelio a todas las naciones. A diferencia de Babel, momento en que Dios confundió las lenguas de la gente para que hablaran diversos idiomas, y eso es hasta el día de hoy, en Cristo otra vez todos hablamos el mismo idioma, el idioma de la fe, una fe, un Señor, un bautismo, una misma mente y corazón, en un mismo cuerpo al cual el Señor nos integró por el bautismo. Y todo eso es obra del Espíritu Santo, producir la fe y la comunión en Cristo en el corazón de las personas. Y eso es lo que Él sigue haciendo y quiere seguir haciendo en nuestro propio corazón, toda vez que reconocemos nuestras propias faltas y pecados ante Dios y recibimos de Él su perdón. Pues aún los santos continuamente deben pedir perdón a Dios para seguir siendo continuamente perdonados y santificados. Feliz fiesta de Pentecostés. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre, para la vida eterna. Amén.